Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras sesiones del seminario del universo discreto y esta vez seguimos hablando de autómatas celulares y vamos a platicar sobre la regla de la mayoría. Este modelito que ya habíamos empezado a ver, que básicamente pues es también, ¿no? Un modelo en autómatas que es binario de dos estados y es totalista, ¿no? Eh, como, como el juego de la vida, ¿no? Eh, Nada más que este modelito tiene una regla aparentemente más sencilla, ¿no? Que es cambias de estado al estado de la mayoría de tus vecinos, ¿no? Este, entonces esa es la regla. Y se le llama también la regla de la votación porque cambias, es como cambiar de opinión por presión social, ¿no? Entonces, este, habíamos empezado ya a ver un poquito una implementación de y vamos a revisar algunas cosas, ¿no? Habíamos visto también, en principio, eh, una herramienta, o bueno, no, habíamos mencionado una herramienta que viene en el Sayama para hacer el análisis de algunas de estas cosas. Este, y me gustaría ver un modelito parecido a esta regla de la mayoría. Vamos a revisitar la regla de la mayoría, pues, pero quisiera revisar un modelo de pánico, ¿no? Eh, ¿En qué consiste este modelo de pánico? Pues primero que vamos a, a suponer, ¿no? Que otra vez, ¿no? Tenemos dos estados, estar paniqueado y estar tranquilo, ¿no? El tranquilo es el quiescente y el paniqueado es el activo. Entonces un individuo entra en pánico y está rodeado al menos de cuatro paniqueados. Y se va a quedar paniqueado si está rodeado de tres o más paniqueados. Si no, se tranquiliza. No, es una regla muy parecida, y que la podemos simplificar a decir que si hay cuatro o más paniqueados en la vecindad, entonces la celda central se paniquea y de lo contrario se queda normal. Ahora, esto pensando en que estamos hablando de estamos hablando de vecindades de Moore, ¿no? Si estuviéramos hablando de vecindades de Neumann, entonces quizás deberíamos hacer una regla menos fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacerlo en dos dimensiones, en una retícula de 100% y vamos a dar una condición inicial aleatoria o pseudo aleatoria, ¿no? Con cierta probabilidad para estar este, eh, activo, ¿no? O paniqueado, ¿no? Entonces se parece mucho a estos dos modelos que ya vimos, al de regla de mayoría y al de este ¿cómo se llama? Al de regla de mayoría y al de estos el juego de la vida, ¿no? Que es contar los vecinos y si hay suficientes, pues hay una transición de estado, ¿no? Solo que no le estamos poniendo una condición para el regreso.
Estamos diciendo si no te alcanza el pánico, entonces regresas a tu condición, ¿no? Entonces vamos eh, nada más a escribir esto rápido y trataremos de implementarlo en el Python. Vamos a ver cómo lo implementa el Sayama y vamos a ver la implementación de la regla de mayoría en NetLow, ¿no? Entonces vámonos un momentito al pizarrón y continuamos. Ok, entonces acá andamos un poco volando, pero eso se puede arreglar fácil. Vamos a continuar. Bien. Ok, entonces vamos a estudiar primero, recordar, ¿no?, que estamos revisando los autómatas binarios y totalistas, ¿no? Entonces estamos en modelos en autómatas. Celulares, binarios, totalistas. Pero también hasta ahorita estamos con reglas deterministas, ¿no? O sea, estamos diciendo, si esto pasa, entonces cambias tu estado, ¿no? No le estamos diciendo con cierta probabilidad cambias a un estado de alguno de estos, ¿no? Entonces, después vamos a ver un poco reglas estocásticas y a ver cómo se ven ese tipo de cosas. Entonces, ya vimos el juego de la vida, ¿no? Y hoy vamos a ver un modelo de pánico y un modelo de este, votaciones, ¿no? Otra vez. Ya medio revisamos eh, cómo se ve ese de votaciones muy en general, pero vamos a ver otras cosas, ¿no? Sobre todo, pues, también estuvimos revisando ya, ¿no? Ya estuvimos revisando en el de votaciones qué pasa si tiene más de un estado, es decir, si ya no es binario, ¿no? En el binario vimos más o menos qué es lo que pasa, vimos que hay un umbral en donde sí se separan las preferencias, ¿no? Pero que hay un umbral donde se lleva de calle el otro. Ahora, si aumentamos los posibles estados y ya no es binario, entonces, ¿qué condiciones hay que dar para que avasalle una de las opciones, ¿no? En el caso del pánico, decíamos cuáles van a ser las reglas. Entonces, la primera regla es un quiescente, de quiescente o de tranquilo pasa a paniqueado, activo. El quiescente es tranquilo y el activo es paniqueado, asustado. Va a pasar en esos dos estados cuando hay tres o más, no, cuatro o más, ¿no? Cuatro o más vecinos, al menos cuatro vecinos activos, ¿no? O paniqueados.
Y la segunda regla es que si estás activo, te quedas activo si hay al menos 3 vecinos activos, ¿no? Si hay menos, entonces te tranquilizas, ¿no? Entonces, esas son como las dos reglas. El 1 se queda en 1. El 1 no cambia de estado cuando hay 3 vecinos en 1. Y el 0 cambia a 1 cuando tiene 4 vecinos que están gritando y corriendo a lo loco, ¿no? Ok. Entonces, si hay 4 o más individuos, la celda central se vuelve paniqueada, si no, se queda normal. Esa es la regla. Ahora, ¿en qué características va a tener esto? Vamos a hacerlo en un espacio 2 dimensional, en una rejilla 2D de 100%, con condiciones de frontera periódica, es decir, un toro plano. Y la condición inicial es aleatoria. Esa condición inicial aleatoria hay una probabilidad P de estar activo, ¿no? Y una probabilidad de 1 menos P de estar inactivo, de estar quiescente, ¿no? Vamos a probar con una probabilidad de 0.1 y vamos viendo cómo podemos armar esta simulación. Hacemos lo mismo que la otra vez, la escribimos en una hoja y vamos viendo qué hace y luego nos vamos al Pit Simulator que ya está todo armado, ¿no? Entonces vámonos a ver rápidamente la hoja eh, de Python. Y aquí estamos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tendríamos que hacer. Necesitamos una regla de inicialización, ¿no? Entonces, como siempre, primero cargamos nuestras bibliotecas, from numpy import todo y from matplotlib.pyplot import todo, ¿no? Entonces vamos a dar condiciones iniciales. Decíamos que nuestro espacio debe ser de 100%. Entonces hacemos una n que sea igual a 100 y hacemos nuestra p de probabilidad de estar encendido de 0.1, ¿no? Luego hacemos nuestra función de inicialización, ¿no? Def initialize, y esto vamos a darle una configuración y la siguiente configuración, ¿no? Que era lo que hacíamos en el juego de la vida también. Entonces creamos estas dos variables. Config otra vez va a ser una matriz de ceros, de qué tamaño, de n por n. Y vamos a llenarla, ¿no? Para x de 0 a n, ¿no? Y para y también de 0 a n
vamos a hacer que el config xy, ¿no? La entrada xy de nuestra matriz de ceros llamada config sea 1 si random.run es más chico que p, y de otra forma que sea 0, ¿no? Y next config va a ser otra vez una matriz de ceros, fuera de los dos for, de tamaño n por n, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿quién es config? Pues, vamos a darle initialize. Y a alguno le gusta. Dice que no está. Es que lo escribí mal. Initialize. Ahí está. Ahora sí. Config, ¿quién es? Es una matriz que tiene un montón de ceros y poquitos unos, ¿no? Y esta la pintamos. Bueno, después vemos cómo se ve, ¿no? Pero es nuestra matriz de configuraciones, y la next config pues es la de puros ceros, ¿no? Que es la que vamos a ir rellenando conforme vayamos haciendo las cosas. Ok. Entonces necesitamos una forma de contar vecinos para hacer la actualización de los estados. Entonces vamos a definir la función update, que va a tener igual la config y a next config. Hacemos correr el índice, ¿no? Para x in range de n, y para y in range n, ¿no? Vamos a recorrer todas las coordenadas de la matriz, y vamos a definir un contador, ¿no? Va a ser count igual a 0, y luego ese lo vamos a actualizar, ¿no? Entonces, para los vecinos, ¿se acuerdan cómo era? Necesitamos una forma de irnos hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces, dx, ¿en dónde va a estar? Va a estar en menos 1, 0 o 1, ¿no? Y la dy, que es para recorrer también, pues es lo mismo. Menos 1, 0 o 1, ¿no? Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Count, le vamos a sumar más igual el config, ¿no? ¿De quién? ¿Qué elemento de config? Va a ser el elemento x más tx recorrido en todo el n, ¿no? Módulo n, y y más dy módulo n.
¿Por qué tenemos que usar esta cosa modular? Pues para que no se pase de la frontera, y que además pues el vecino de la frontera de este lado va a ser el que le corresponde en la frontera de este lado, ¿no? Usar esa aritmética modular lo que nos está induciendo es una relación de equivalencia en el cuadradito del 0,1 al 0,1, ¿no? Este, ¿no? Entonces, tienes count. Bueno, es que no hemos corrido el, el update, ¿no? Entonces, update y tienes count. ¿Quién sabe? Porque lo borra aquí. Pero ya debió haber actualizado el config y también el next config, ¿no? Pero aquí todavía no actualizamos next config. Ok. Pero bueno, la función que nos permite observar los estados, pues necesitamos hacer una grafiquita, y si se acuerdan, esa era con imshow, que nos permitía ver cómo se veía la matriz en términos de prendidos y apagados, ¿no? Entonces con el cmap igual a binary, creo que sí es así, ahí está, ¿no? Entonces ahí nos muestra en un espacio de 100%, que podríamos hacerlo un poco más grande. No, sí, exacto. Ahí está. Así se ve un poquito más grande, ¿no? Y ahí nos da el next config, ¿no? Si lo actualizamos otra vez, ahí se ven otras cosas. Ahí lo vamos cocheando, ¿no? Ok. Bueno, sí falta además meterle al update el actualizador, ¿no? Porque nomás nos estamos quedando en la cuenta. Entonces, ¿cuál es la actualización? Que si ¿quién es next config? Coma y es 1 si la cuenta es mayor o igual que 4, y en otro caso 0, ¿no? Después tenemos que actualizar el config y el next config. Entonces config y next config son next config y config, ¿no? Lo volteamos nada más. Ahora sí, hacemos la actualización, volvemos a ver esto y ya cambió, ¿no? Volvemos a actualizar y ya volvió a cambiar, ¿no? ¿No? Entonces, como la P es pequeña, el, el,
Como la P es pequeña, entonces muchos de los eh, de las celdas que están en estado paniqueada desaparecen rápidamente. Pero hay algunas manchitas, ¿no? De gente que se queda ahí toda paniqueada. Y a esto a veces le llaman la regla de la de la gota, porque suponen o se considera que se asemeja esto a este, una salpicada, ¿no? Entonces esas salpicadas deja ahí unas manchas en forma de gota, ¿no? Entonces uno esperaría que estos paniqueados desaparecieran, pero ahí se quedan, se quedan, se quedan. ¿Qué pasa si cambiamos la probabilidad? ¿No? ¿No? La probabilidad de que estén paniqueadas desde el principio, pues que sea la mitad, ¿no? Inicializamos, inicializamos, eh, corremos el update. Este es el segundo paso, perdón. Deberíamos hacerlo, vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a llamar esto con una función también, este, que va a ser el observe. Observe. Vamos a abrir una figura. También tiene como globales a config y a nextconfig. ¿No? Y lo que hace es abrir la de esta cosa. Lo limpiamos y nos lo muestra, ¿no? Primero limpiamos. Vamos a quitarle que si no nos va a estar abriendo figuras y figuras. Que limpie y que lo haga, ¿no? Entonces aquí vamos a correr, vamos a darle inicializar. Vamos a darle por y in range 20 update y que nos enseñe primero el primero, ¿no? Observe, update y luego observe. Y creo que eso debería funcionar. Vengo a mostrarlo primero y ya no lo actualizó. Vamos a darle show aquí. Ahí está, ¿no? Y ahí nos va enseñando poco a poco cómo se paniquean, se paniquean, se paniquean, se paniquean y quedan bien poquitos en estado normal, ¿no? Y ya que todos están paniqueados, pues se va, ¿no? Ahí está. El primero y a los otros no les enseño más chiquitos, ¿no? Pero fíjense cómo con 50% ya es una cosa más pesada, ¿no? Ahora hagámoslo. Vamos
sé si podemos meter esto aquí. A ver, vamos a ver si se puede. Tick size igual a 20,20. A ver si no protesta. Ok. Entonces este lo vamos a comentar. Digamos. Observe no sabe qué es fixar. Si lo pongo con una cosa así, nada más. No. Ok. Pues quitamos esto. Si lo ponemos antes, creo que nos va a estar abriendo y abriendo y abriendo las figuras, pero bueno. El segundo paso, tercer paso, ¿no? Ok, ahí se va viendo. Hasta que son demasiados, ya se retajó, ¿no? Entonces vamos a intentar con otra probabilidad. Digamos, no tan lejos del 0.1. Igual hagamos 20 pasos. Pues ahí tenemos este. Y fíjense cómo ahí cerquita tenemos otra vez las islas de paniqueados. Y esas islas de paniqueados ahí se quedan, ¿no? Es decir, el pánico general se evita, aunque tenemos aquí esta población grande. Se evita el pánico general, pero no, no se disipa, ¿no? Y cuando todos entran en pánico, llega un momento en que ya después se disipa, ¿no? Todos son blancos, todos regresan a su estado normal. ¿Ok? Ahora, una cosa muy grande. El segundo, en 2 pasos ya se apagó, ¿no? Entonces el primero es mucho, y ya en el tercero ya se quedó apagado. Si lo hacemos para punto 3, ahí todavía tenemos las islitas. Ya vieron que este patrón de la regla del goteo, o de la salpicada, si quieren, se parece mucho a la regla de la votación. ¿No? Se parece muchísimo a la regla de la votación. Y aquí persiste el pánico, ¿no? Aquí encontramos ya un umbralillo. ¿Qué podríamos hacer para estudiar estos umbrales? Pues barrer, ¿no? Barrer la P entre punto 1 y punto 4. Vimos que ya era una cosa terrible. Y ver qué pasa alrededor del punto 3. ¿No? Ese sería un buen ejercicio, ¿no? Aquí no se está disipando el pánico, ¿no? En 20 pasos sigue dando. Y si hacemos un poquito, bueno, dejémoslo ya de ese tamaño, pero ahí está, ¿no? Entonces, vamos. Ahí está. Vamos a ver rápidamente la implementación de Sayama. Vamos a poner regla del goteo, ¿no? Vamos a ver la implementación de Sayama. Esencialmente es lo mismo, además vamos a ver cómo se ve así como más
continuo, perdón, abrí otra hoja y lo que yo quería era una terminal. Entonces nos vamos a donde tengo mis programitas. Y vamos a pedirle a Python que corra sea Panic. Y ahí está. Entonces este es con 0.1. Y ella se dejó de mover en 34 pasos. ¿No? Vamos a ver el código. No lo tengo abierto, vamos a ver el código. Acá lo tengo. Mayoría pánico. Entonces déjenme cerrar el Piximulator para que podamos ver el código. Ajá, aquí la probabilidad es de punto 24. Si lo hacemos de punto 32, de punto 3, para que veamos cómo va funcionando. Vimos que con punto 24 quedan unas islas grandes de gente que queda toda paniqueada, que queda toda asustada, que queda toda, quieren, desinformada, ¿no? Es una forma también de generar como opiniones divididas, ¿no? Generar pánico con mala información. Entonces, vamos a guardar y vamos a volver a correr. Ahí está. Ok. Entonces corremos. Y fíjense cómo van creciendo esas islas de paniqueados negros. Se paniquean, se paniquean, se paniquean hasta que todo el mundo está paniqueado. No, no, no hay una transición abrupta como en el caso de punto 5 y no regresa al otro estado. Cambiaron de opinión absolutamente todos por el miedo, ¿no? En el 3. En el punto 24 vimos que habían unas islas, o sea, que estaba como completamente dividida y aquí se extendió completamente, ¿no? Arriba del 3, pues pasarán cosas muy parecidas. ¿Qué tal si probamos aquí que podemos dejarlo correr como más tiempo con el punto 5, ¿no? Ahí está, ¿no? Está muy retacado y luego ponemos a correr y quedaron así absolutamente todas en 20 pasos, ¿no? Y ni siquiera hay como un, o sea, esto barre completamente por todos lados y están completamente paniqueados en el paso 11, ¿no? Después ya todos son negros. Eh, entonces, a partir del punto 3 ya vemos este tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo lo comparamos con el de la mayoría? ¿No? Entonces, en el de la mayoría dividíamos la opinión, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer este, para que ganara una de las opciones? Pues tenemos que modificar la probabilidad, ¿no? de estar en alguno de los estados. Eh, pero bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿No?
aquí con este random estamos diciéndole que se agarre de cualquiera de los estados que están, ¿no? En este caso 2, o 0 o 1, ¿no? ¿Y qué pasa si intentamos en un espacio más grande? ¿Va a ser lo mismo o no va a ser lo mismo? Es entonces libre depende o no depende del tamaño de la población, ¿no? De la densidad. Sigue estando completamente dividido. Y lo curioso es que no están tan separados, ¿no? Quedan como estas islas adentro de las otras, ¿no? Y que lo que de veras, ese fue el comportamiento que vimos, ¿no? Lo que de veras induce hacia una sola opción es tener más de dos posibles estados, ¿no? Es decir, todo este rollo de que la competencia permite que haya cierto equilibrio, no es cierto, ¿no? La competencia de varias opciones divide la opinión, pero también hace un sesgo, ¿no? Produce un sesgo hacia una de las opiniones. En sentido positivo, en sentido negativo, ¿no? Bueno, vamos a abrir el NetLogo y vamos a ver el ejemplo de la mayoría en el NetLogo. Ok, entonces ahí está nuestro NetLogo y vamos a buscarlo en el... Creo que ya lo habíamos abierto. Aquí está. Está en el área que dice Social Science y el modelito se llama Voting, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces también ya tenemos una idea de cómo es la estructura de un programita de NetLogo y que pues lo que nos tiene que interesar es esta parte, ¿no? El Go. Entonces en el Go, aquí tenemos cómo es la opción, ¿no? El vote y el total, ¿no? Que el total es cómo son tan los votos alrededor mío. Entonces el vote va a ser 1 o 2, o perdón, 0 o 1, ¿no? Si le picamos acá, tiene abajo una ventanita que dice ejecutar, y si le ponemos random 2, nos avienta un 0. O un 1, ¿no? Nunca va a ser, ahí está un 1, pero nunca va a ser 2, ¿no? Entonces, en ese sentido es binario, que podríamos jugar, ¿no? Como en el Python y hacer una n que sea el número de estados, pero bueno, se recolorea con una cosa que está por acá abajo, en azul y verde, ¿no? Cuando el voto es 0, entonces el color de la celda es verde, y si es 1 es azulito, ¿no? Ahora, aquí se construye una variable nueva, que es esta AnyVotes Change, que ya les había dicho que cuando traen un signo de interrogación de cerrar la interrogación, es un booleano, ¿no? Entonces en este caso lo van a setear como falso y se le pide a los parches, ¿no? A las celdas de nuestra retícula, que el total, ¿no? Sea la suma de los votos de los vecinos. Así de fácil, ¿no? Hay una primitiva en NetLogo para identificar a los vecinos de un parche, ¿no? Y luego otra vez le pide a los parches que si que le llama voto previo al voto, ¿no? Si el total son 5, entonces el voto es 1, ¿no?
Si el total son menos que 3, perdón, son más que 5, entonces el voto es 1. Si son menos que 3, es 0. Si el total es 4, entonces va a depender. Porque si el total es 4, significa que tenemos la mitad de vecinos que votaron por una opción y la otra mitad por otra, ¿no? Entonces acá en donde se ejecuta el programa hay dos variables que son switches, ¿no? Que son o sí o no. Que es cambio de votos si están empatados y este eh, award close calls to loser, que es decir que el otro perdió antes de que ocurra el conteo total, ¿no? Entonces, si se vale cambiar cuando están empatados, entonces es 1 menos el voto, ¿no? Entonces, si habías votado 1, cambias a 0. Y si habías votado 0, cambias a 1. Si el total son 5 exactamente, entonces te esperas a ver qué hacen, ¿no? Y votas en consecuencia, ¿no? Votas 0 si esto está prendido o 1 si está apagado. Si son 3 y está prendida esta cosa, haces lo contrario, ¿no? Votas 1 para que gane el que va ganando o 0 para que gane el que va perdiendo, ¿no? Si el voto es distinto del voto previo, entonces le dices a la variable AnyVotesChange que sea true y recoloreas los parches, ¿no? Solo si los votos han cambiado, se recolorean los parches. Esa es una medida importante para no atascar la memoria, ¿no? Y si no han cambiado los votos, se detiene, ¿no? Si no cambia ningún voto, en ese momento se detiene, se considera que ya cada quien tuvo su decisión y se acabó, ¿no? Y esto es nada más cómo se colorean, que ya eso lo habíamos comentado. Podemos cambiar los colores a rojo y negro, a rojo y blanco, como sea, ¿no? Entonces ahí están. ¿Cómo es el setup? Pues se pone aleatoriamente 0 o 1 y se colorean con esos colores, ¿no? Cambiaría eso si cambiamos cómo eh, cómo se distribuye, ¿no? El aleatorio, pues quizás, pero bueno. Ahorita está así. Entonces se van viendo esas zonas de influencia que ya vimos en el Python. Ahora, ¿qué pasa si cambian de voto cuando hay algún empate, ¿no? Aquí ya no hay más cambios, ¿no? Excepto aquí, que está medio vuelto loco, no se alcanza a ver del todo bien. Voy a hacer un poco más grande. Entonces, si pueden ver aquí, esto que parece que está parpadeando son unos que están cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Pero son dos celdas, ¿no? 2 o 3 celdas que son las que se mantienen cambiando, ¿no? Y aquí otra vez debe haber algunas que se quedan. No, aquí ya se detuvo, ¿no? Okay. Aquí se detuvo en 23, ¿no? Entonces, alrededor de 20 pasos, ¿no? Es ese llegar a la división completa y a la decisión completa. Ahora, los que empatan, los que sus vecinos empatan, pues que decidan, o que se indecidan, ¿no? ¿Qué pasa si les permitimos indecidirse? Entonces se siguen, ¿no? Y los indecisos quedan en la frontera de estas islas, estas islas de opiniones bien definidas, ¿no?
Y quedan estas zonas de indecisos, ¿no? Entonces, en un proceso donde hay campañas muy largas, se promueve en cierta forma que haya estas islas de indecisos, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasa si prendemos esta cosa? Otra vez se promueve cierta cantidad de indecisión en la frontera, este, en la frontera de las islas de los que ya tomaron sus decisiones, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo aquí son más homogéneas y podrían estar creciendo hacia los lados, ¿no? Podrían estar convenciendo a los otros que ya están convencidos de la otra opción, ¿no? Eh, Esto, ¿por qué? Porque se parece de alguna manera más a cómo se toman esas decisiones entre dos posibles estados, ¿no? Eh, Fíjense en este patrón de acá y en este de acá. Eh, si dejamos prendidos los dos, tenemos una indecisión total. ¿No? Los indecisos le ganan a los que tienen sus preferencias definidas y es imposible que tomen una decisión. ¿No? 300, 400 pasos y no han podido tomar una decisión, no ha podido hegemonizar nadie porque los indecisos se vuelven mayoría. ¿No? Entonces, aquí es un poquito diferente porque dejamos que haya esta regla de indecisión, ¿no? Es un poquito más complicada la regla de la mayoría, así como viene aquí, pero si no dejamos que los indecisos cuenten, entonces tenemos el mismo comportamiento. Ahora, antes de irnos, cambiémosle un poco, pongámosle tres estados, tres partidos. Y vamos a necesitar otro color. Aquí, aquí adentro le vamos a poner if else vote 0 y aquí if else vote igual a 1, ese es el color blue. Y en el otro caso lo vamos a poner aquí adentro, set, necesitamos encapsularlo aquí, y en el otro caso set de color, digamos red, ¿no? Red, green y blue. Entonces ahora sí, setup, y ahí está, ya están mezclados los tres partidos. Chin, ¿qué pasó? ¿No? Hegemonizaron los azules bien rápido, ¿no? Fue lo que vimos la otra vez. Ahora que se indecidan, no hay efecto de indecisión, ¿no? Salvo ¿no? Castigar o no al que va ganando, ¿no? Ahí sí. Entonces, la dejamos aquí con este juego de mayorías y nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a irnos justamente a estudiar autómatas que ya no tienen nada más dos estados, sino más de 2, 3, 4, ¿no? Vamos a ver en qué contextos podemos utilizarlos y qué información o qué tipo de patrones vamos obteniendo, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente sesión. My mother was a tailor. She saw my new blue jeans. My
Santa Trump.